Buenas noches, mi nombre es J. Jesús Hidalgo Rodríguez, alumno de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, con número de matrícula 210-21452. Mi asesora es la maestra Diana Patricia Josefina Orcasitas. Con este video presento el reto número 5 denominado ¿Cuál es la responsabilidad del Estado mexicano perteneciente al módulo de derechos humanos en el ámbito internacional, con fecha de elaboración 8 de agosto del 2023? Comencemos. En el primer caso, tenemos a una chica que repartía panfletos sobre citas bíblicas, por lo que un policía procedió a su detención, argumentando que alteraba el orden. Fue encerrada en una patrulla durante 3 horas y posteriormente se le trasladó a Barandilla, donde recibió burlas y calificativos peyorativos. Una vez en libertad, Ana denunció ante la Fiscalía del Estado y ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y ambos le negaron el inicio de cualquier procedimiento. Ante esto, acude a la Justicia Federal, la cual se declaró incompetente y menciona el caso que 2 años después Ana presentó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Es claro que el Estado mexicano sí tiene responsabilidad, pues en el caso de Ana solamente se menciona que ella se limitaba únicamente a repartir sus panfletos, lo cual de ninguna manera altera ningún orden. Y desde el momento en que la policía la detiene hasta su liberación y su proceso de denuncia, se le violaron varios derechos establecidos en nuestra Constitución y en los tratados internacionales concernientes al caso. De nuestra Constitución, el artículo 1: todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Artículo 7: es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. Artículo 16: nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Artículo 24: toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión. De la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Artículo 1: los estados partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma o religión. El artículo 5: toda persona tiene derecho a que se le respete su dignidad física, psíquica y moral. El artículo 7: nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrario, y toda persona detenida o retenida debe ser llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley. Artículo 11: toda persona tiene derecho al respeto a su honra y al reconocimiento de su dignidad. Del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Artículo 10: toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Artículo 18. Toda persona tiene la libertad de manifestar su religión
o sus creencias individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza. En el segundo caso, tenemos a un joven en situación de calle que fue detenido por un militar y multado con 1,500 pesos como consecuencia del decreto que ordenaba su confinamiento a causa de la pandemia, el cual, al no tener recursos, fue condenado al arresto por 36 horas. Adicionalmente, fue boletinado con fotografía incluida, con la leyenda: el primer detenido, un sinvergüenza capaz de negar a su propia familia con tal de no pagar la multa. Derivado de lo anterior, fue localizado por una asociación civil, la cual planteó su caso en jurisdicción militar y ordinaria, hasta ponerse de conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Consideras que existe responsabilidad por parte del Estado? Ciertamente que sí, pues si bien existía un decreto que ordenaba su confinamiento, desde mi punto de vista bastaba con una simple recomendación. Sin embargo, la violación más grave se da en el momento de estigmatizarlo públicamente en las redes sociales, tachándolo de sinvergüenza y de negar a su familia, en una franca violación a sus derechos humanos establecidos en nuestra Constitución, artículo 6º. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las propias leyes. En la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 11, toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 17, nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni ataques ilegales a su honra y reputación. Conclusión. Después de analizar ambos casos, los cuales por cierto no tienen nada de ficticios, llego a la siguiente conclusión: que el Estado mexicano es responsable en ambos casos, pues en primer lugar, es conveniente recordar que el artículo 1 constitucional reconoce que en México las personas tienen los derechos que se le reconocen, tanto la Constitución como los tratados internacionales. Es decir, es un mismo bloque en materia de derechos humanos. También considero que no basta solo con que se firmen tratados a diestra y siniestra, si no se tiene conciencia de lo que esto implica, es decir, si no se cumple con la obligación de los estados de implementar las medidas necesarias para garantizar los derechos reconocidos en los instrumentos internacionales, lo establecido en los mismos no pasarán a ser más que buenos deseos. Por su atención, muchas gracias.